tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar este proyecto que nos emociona demasiado. Quien les habla, Julián Cárdenas. Santiago Ayala. Y esto es Tras las Batas. En este primer podcast vamos a tener a un gran invitado especial, el doctor Marcel Quintero. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Estoy súper emocionado, muchachos. Santiago, Juli, pues sorprendido en momento por esta invitación. Estoy un poquito ansioso, no sé qué vamos a hablar, pero quiero gozarme de este momento y esperemos sacarle el mejor provecho a esta experiencia. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptarnos esta invitación, sacar el espacio y el tiempo, pues para tener una charla más amena, más cercana con usted, conocer un poco acerca de su trayectoria, aquellos momentos que de pronto tuvieran como una enseñanza muy importante en su vida, que de pronto le puedan servir a otros estudiantes, a otras personas, no solo en el tema académico, sino también a nivel personal. Bueno, para comenzar, queríamos preguntarle, Doc, ¿qué lo decidió motivarse a estudiar medicina? ¿Por qué eligió esta carrera y esta profesión? Bueno, yo tengo una historia muy personal. Mi familia, somos 4 hermanos. Los 4 hermanos pues somos médicos, entonces es inevitable decirles que uno de los factores más importantes para la decisión pues fue la influencia familiar, que es importante contarlo, ¿no? Bajo ese orden de ideas, decidir ser médico fue un proceso que también en el camino fue encontrando en mí la vocación, y yo hoy en día no veo otra razón más que hacer medicina. Entonces creo que es importante dejar ese mensaje, ¿no? Respecto a mi familia, pues mi familia es una familia de origen campesino, de las zonas aquí del norte de Santander, que emigraron a la provincia de Ocaña, y allí pues mis padres se dedican a la docencia, y en ese escenario inculcan en sus hijos la medicina como una profesión digna, como lo ha sido y lo seguirá siendo siempre. Entonces ahí comienza como la historia y la decisión en lo personal de ser médico, y es pues el momento que marca esa decisión. Doc, ¿en algún momento de su trayectoria pensó durante su pregrado, durante la especialización, se arrepintió de haber estudiado medicina, o siempre todo el proceso tuvo claro que eso era a lo que usted quería dedicarse a lo largo de toda su vida? Santi, mira, yo creo que la primera pregunta es importante porque pareciese como si yo hubiera estado coaccionado a estudiar medicina. La verdad yo nunca lo sentí, ¿no? Se daba la oportunidad, así mis padres indirectamente quisieran que lo hubiera hecho, pero una vez tomo la decisión, empiezo a caminar día a día, semana a semana, semestre a semestre, en algo que yo disfrutaba mucho y que me hacía feliz y que me identificaba. Entonces no sé si podríamos definir como suerte o el destino, que tomo la decisión de comenzar una carrera en donde a medida que la desarrollo, era la carrera que yo quería hacer en mi vida. Nunca me he arrepentido de hacerlo. Tal vez tengo algunas cosas que cambiaría y que espero que en el transcurso de la entrevista las podamos descubrir, sobre todo para aquellas personas que nos acompañan hoy y que están viviendo también esta experiencia en este podcast y en esta transmisión de video, para que les sirva como referencia en la decisión de ser médicos o no. Doc, a mí me interesa bastante saber qué tal fue ese proceso del pregrado, dónde lo realizó, qué tal fue la experiencia, tal vez si vivió por fuera, como lo hacen muchos de nuestros compañeros, ya que concordamos en que tal vez es una experiencia totalmente diferente estar en la ciudad natal a estar totalmente solo en una ciudad nueva. ¿Qué tal fue esa experiencia para usted? Miren, esto es, en lo personal yo me lo gozo mucho porque cada vez que lo recuerdo me da nostalgia y me sorprendo. Primero, ubíquense, ¿no? Yo soy un estudiante de colegio de la ciudad de Ocaña, de provincia, sin ningún tipo de pretensión, más allá de ser una persona alegre, provinciana, muy arraigada a mis orígenes y a mi cultura ocañera. Entonces termino mi bachillerato, bueno, como muchos estudiantes, que el modelo educativo hoy es diferente al que yo vivía hace más de 40 años. Y en ese momento hacíamos las pruebas del IFEX, ¿no? Y las pruebas del IFEX eran la plataforma para presentarnos a las carreras profesionales. Entonces eso me permitió aplicar y yo comienzo a estudiar medicina en Barranquilla, en la Universidad del Norte. Llego a la Universidad del Norte, pues imagínense un ocañero en Barranquilla. Entonces pues, de entrada era como extraño, ¿no? Aunque nunca me sentí desplazado ni me sentí maltratado, pero era extraño que un ocañero estudiara medicina, y más en la Universidad del Norte, que era una universidad con unas aspiraciones y una comunidad
educativa de un estatus muy alto. Entonces yo venía de provincia, pero algo que creo que debe quedar en esta pregunta, Juli, es que me concentré en lo que tenía que hacer y era llegar a desarrollar mi potencial como estudiante, a aprender a disfrutar la medicina, y noté que me empezó a ir bien. Y empezó a irme bien de una forma en donde me volví un líder académico en los primeros semestres de la carrera. Estando en ese proceso, hago una amistad muy grande con un gran amigo, y hoy es uno de mis compañeros y uno de mis grandes mentores, que lo quiero saludar si algún día ve este video. Se llama Fernando Mejía. Fernando Mejía hoy es un especialista en salud pública que trabaja en Canadá, y Fernando era bogotano, cachaco. Entonces, me decía, pues yo estoy acá, me gozo Barranquilla, tengo familia en Barranquilla, pero quiero ir a estudiar medicina a Bogotá, quiero hacer transferencia a Bogotá. ¿Por qué no nos presentamos en la Javeriana, ya que la Universidad del Norte tenía convenio con la Universidad Javeriana? Yo la verdad lo hice simplemente por solidaridad, por parche, como decimos ahora. Vamos a ver qué pasa, y pasamos a la Javeriana. En ese momento, en su familia le dijeron, no, ¿cómo va a hacer eso? No sabían. Okay. Yo tenía la fortuna de que me fue muy bien los primeros semestres. Yo iba a hacer séptimo semestre de medicina en Barranquilla cuando se tomó esa decisión. Por el rendimiento académico fui medio becado, sin buscar beca, por las calificaciones me becaron medio, entonces yo estaba bien, eran los primeros estudiantes de mi curso, entonces ya tenía reconocimiento, todo fluía bien, estaba en mi zona de confort, Barranquilla, Curramba, yo soy alegre, me gusta la rumba, me gusta la música, entonces yo era feliz. Entonces mi amigo me invita a esto, aplicamos, pasamos, y cuando ya pasamos yo dije, no, pues mi papá no, lo que tú dices, no me va a apoyar, porque pues el costo educativo era mucho más alto de lo que yo estaba haciendo en ese momento en Barranquilla. Además, pues Bogotá era una ciudad que también implicaba gastos diferentes. Pero bueno, de una u otra forma, apenas les puse a mi papá, pensando en que me iba a decir que no, me apoyó. Entonces ya se pueden imaginar, no tuve escapatoria. Llegué a hacer cuarto semestre de medicina javeriana, porque la transferencia implicaba reajustarme y retrocederme en el proceso. Y le cuento que me dio durísimo, salí de mi zona de confort, me encontraron a una nueva comunidad, unos nuevos compañeros. Imagínense el perfil de los estudiantes de medicina de la Javeriana, de todo el país, gente pues muy pila, todo el estatus social, hijos de muchos médicos reconocidos a nivel nacional. Entonces pues también volver a llegar como cañero, pues era como un provinciano, como el niño diferente, pero hicimos el mismo trabajo, ¿no? Seguir concentrados en el trabajo académico, y al final tal vez el mensaje es, independientemente de las situaciones o de los cambios locativos o universitarios, si uno está concentrado en lo que debe hacer, pues el resultado tiene que terminar igual, y es trabajar para poder acceder a la carrera. Y ahí termino mi medicina en la Universidad Javeriana, con grandes amigos, grabándome con mi amigo que me llevó. Y después, en ese escenario, aplico y termino siendo el internado en Ocaña, el rural en Ocaña. Y hablando del tema del rural, ¿qué opinión tiene usted con respecto a la situación que estamos viviendo los médicos con el servicio social obligatorio? Esa carencia tal vez de seguridad o de recursos que se tiene que exponer el personal de la salud. Pues mira, creo que el año de servicio social obligatorio es muy importante en la madurez y en el desarrollo profesional de los médicos. No digo en conocimiento propio, creo que eso marcó mucho mi práctica. Ese año me permitió hacer una transición entre la parte educativa formativa a la parte de asistencia. Y creo que es necesario, en nuestro caso era obligatorio, todos lo debíamos hacer. Hoy hay un cambio en donde mucho de este servicio pues se exime, y ya los médicos pues de una u otra forma entran directamente a la parte laboral en cualquier escenario. Entonces creo que es necesario. Como anécdota de mi año rural, y se los quiero compartir, era que quería siempre, como siempre, los estudiantes rebeldes, ¿no? Entonces yo en la Javeriana, mis padres querían que hiciera el rural en Ocaña, y yo pues no, voy a hacer el rural en un lugar lejos de la casa, entonces que me voy para el Amazonas, que me voy para Yopal, conclusión, terminé en Ocaña.
A veces somos rebeldes, pero también hay que aprovechar momentos donde podamos retomar nuevamente nuestras familias. Y les puedo decir que esa primera experiencia de trabajo en Ocaña al lado de mi familia fue muy gratificante, no la he olvidado, la sigo recordando, fue muy importante en mi formación. Y a aquellos que quieren irse de casa, pues los aplaudo, pero también con los años van a notar que pasan el tiempo y valoramos mucho no haber compartido el tiempo suficiente con esas personas especiales que son nuestros padres o las personas que podemos estar cerca. Yo quiero hacer una pregunta. En ese lapso de que uno termina su internado y ya pasa a ser el rural, donde ya tiene responsabilidades, muchos estudiantes tienen como ese miedo, ese susto de que no la quiero embarrar, no me quiero meter en algún problema legal por no saber actuar, así. ¿A usted le dio esa incertidumbre en algún momento de que no tuviera los conceptos necesarios para poder hacerlo? Siempre, Santi, siempre va a haber miedo, siempre va a haber angustia. Y no les debe dar angustia sentirlo. ¿Sí? Es un proceso que se va dando poco a poco. Yo creo que la primera reflexión de tu pregunta es: ustedes tienen que formarse muy bien en el pregrado. Y nunca una formación en pregrado les va a garantizar que su práctica sea impecable. Entonces, fórmense bien para que tengan las bases. Cuando enfrenten la práctica diaria, van a ocurrir muchas cosas que son inesperadas. Nadie les va a dar un libreto de cómo va a pasar. Pero si usted es una persona que está bien formada, sabe tomar buenas decisiones, es sincero con usted mismo, porque puede pasar, y me acuerdo mucho que en mis primeras consultas había pacientes que no sabía qué tenían, y pues tuve de pronto la sinceridad de decirme: hombre, yo no sé, pero voy a estudiar. Entonces lo que hacía era, atendía al paciente, le decía: mira, voy a hacerte un examen, quiero revisar algo del tema, y lo citaba el otro día. Bueno, en ese momento lo podíamos hacer, y el otro día llegaba de pronto con conceptos un poco más sólidos y ayudaba al paciente. Entonces también empezar a entender de que no las sabemos todas y que podemos tomarnos el tiempo para revisar, para consultar y para poder ayudar de la mejor forma al paciente. Riesgo siempre va a haber en nuestra práctica. Ustedes decidieron una carrera con alto riesgo por muchas razones, pero creo que cuando uno se forma bien, tiene buenos valores, trata de hacer las cosas con la competencia, que es lo que los programas de medicina hoy le estamos dando a los estudiantes, y es saber sus límites. Seguramente si son muy juiciosos con ese tema, pues van a tener una buena práctica. Yo les puedo decir que hoy en día, después de muchos años de ejercicio, de casi más de 30 años de ejercer ser médico, que entre comillas dirán, me las sé todas, sé tomar las mejores decisiones, siguen ocurriendo situaciones complejas donde pues mi práctica tiene riesgos y donde siempre estaré expuesto a problemas médico-legales. Bueno, hablando de esas prácticas que son desafiantes, ¿qué caso o qué situación recuerda como algo memorable por lo desafiante que fue, pero lo gratificante que fue también encontrarle la solución y un resultado acá en Cúcuta, ya siendo ya como especialista? Juli, mira, yo no sé si ese tema de memorable pueda yo aplicarlo a un caso especial, ¿no? Bueno, tal vez es el momento para hablarles un poco a ustedes. Bueno, yo termino medicina. Después de terminar medicina, trabajo durante 3 años como médico general. Todos, como cualquier médico, soñamos con ser especialistas. Entonces, cuando era médico, cuando estaba estudiando medicina y estaba en el internado, entonces yo decía: ¿qué soy bueno? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué especialidad voy a coger? Entonces, en ese momento dije: no, pues yo tal vez soy bueno como para el trauma. Pero en ese momento mi formación me daba a entender que el trauma estaba relacionado con ortopedia. Y además, pues me autoevalué en el último año de la práctica. Resulta que la nota más alta que saqué fue en medicina preventiva. Entonces decía: medicina preventiva, entonces yo o hago trauma o hago medicina familiar. Esto es lo mío. Hago el rural, y lo que descubro en el rural, por eso es muy importante darte tiempo en formación, es que mi afinidad iba hacia el trauma quirúrgico, al trauma de cirugía general. Y empiezo a encontrar en la cirugía general y en su práctica de urgencias una pasión. Era lo que me hacía vibrar, lo que me emocionaba cuando estaba haciendo los turnos de urgencias. Entonces ahí empecé a descubrir mi atracción hacia la cirugía general, y completamente entendí que no quería ser ortopedista en mi caso. Y que de una u otra forma el tema de la medicina familiar, que tiene que ver con medidas de prevención, relación médico-paciente, cuidados de la salud, pues no se alejaba de ser un buen cirujano, porque si uno toma esos conceptos y los incorpora a una especialidad quirúrgica,
pues creo que me haría muy sólido. Y bueno, sentía que tenía habilidad en mis manos para procedimientos, me gustaba hacer actividades manuales relacionadas con la medicina, entonces ahí es donde me inclino hacia la cirugía general. Es una experiencia que les puedo contar que uno quiere, pero entonces ya empieza la realidad, ¿no? ¿Será que voy a pasar? ¿Será que no voy a pasar? ¿Cómo lo logro? Pero en mi caso personal siempre he creído en el mérito. Pues ya les conté que vengo de Ocaña, llego a una universidad, luego llego a otra universidad. Realmente todo fue inesperado, no porque no creyera en mí, sino que nunca utilicé ninguna ayuda burocrática, económica, sino creí que si tú tenías talento y si tienes mérito académico, pues puedes lograr, entendiendo que hoy en día pareciera que no, pero yo sigo creyendo en el mérito, ¿ok? Y ese es un buen mensaje que les quiero dejar a todos. Entonces, en ese orden de ideas, yo me empiezo a presentar y no paso. O sea, 3 años haciendo medicina general, después del rural. Entonces, implicaba que no era el momento. También hay que entender que a veces no es el momento cuando uno quiere, sino cuando se le toca su momento. Y sorprendentemente, yo siendo javeriano, la Javeriana tenía en ese momento 3 lugares para hacer cirugía general. Era el Hospital San Ignacio, que era el hospital más importante de la Javeriana, donde se forma, donde está el programa de medicina, que uno diría, bueno, ese es el programa donde nadie entra porque está súper cerrado, súper estricto. Y había otro programa que se llamaba cirugía general en el Hospital de la Samaritana y otro en el Hospital Cancerológico. Pues sorprendentemente yo no creía que fuera capaz de pasar en San Ignacio y me presenté en esos 3 años en la Samaritana y en el Instituto Nacional de Cancerología y nunca pasé. Y un día me dio por presentarme en la Universidad Javeriana, en el Hospital San Ignacio, y el día que fui a hacer algún trámite de papeles me dio por irme al departamento de cirugía. Yo ya había pasado tiempo, ya había madurado, había pasado el rural, había pasado 2 años. Es decir, a veces no hay que hacer esto muy rápido, a veces hay que madurar y crecer un poco, no solamente en edad, sino en experiencia y en inteligencia emocional. Entonces se me ocurrió ir a presentármele al jefe del servicio de cirugía general de la Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio, y en ese momento me recibe, sorprendentemente me recibe, no sé, la coincidencia sobre los momentos, y era alguien que admiro mucho, el profesor maestro Saúl Rugeles, santanderiano, y yo me le presento y le digo, mire, mi nombre es Marcel Quintero, soy ocañero, soy médico, soy javeriano y quiero ser cirujano javeriano. Vengo a presentarme no porque quiero que me ayude, sino porque quiero que sepa que quiero. Y si yo tengo los méritos cuando me presente, pues me tenga en cuenta que tengo muchas ganas de hacerlo. Pues sorprendentemente me presento en ese programa y logro pasar a la residencia de cirugía general. Marcelo, en ese momento y situaciones en donde se le cierran las puertas a uno, donde no pasan las cosas como uno quiere, intenta hacer, digamos, lo que uno espera, ¿cómo llevar ese momento donde uno dice, no se me están dando las cosas? Muchos estudiantes al inicio, para entrar al pregrado de medicina, duraron 2-3 años intentando acceder al programa. Ya cuando, digamos, quieren hacer su internado en algún sitio, de pronto no se les abren las puertas, o de pronto quieren tener un trabajo que pues es de su agrado, pero al final no se les da. En ese momento de angustia, de pronto de desesperación, ¿cómo conllevar esas situaciones donde uno dice estoy estancado, o qué hacer con ese momento? Yo pienso que eso se puede definir en una palabra, no sé si estén de acuerdo, se llama frustración, ¿no? Sí. Frustrarse uno cuando intenta hacer algo y no lo logra. Y él no solamente aplica a la necesidad de hacer una especialidad, sino se aplica en la vida a muchas cosas. ¿Qué te puede ayudar en momentos de frustración? Pues tu salud mental y tu madurez emocional. Por eso, que sea el momento para decirles, tú me preguntabas hace rato, o me preguntaban los dos, que si yo todavía seguiría pensando que esta es mi carrera, o si en el tiempo he pensado que es la carrera de la vida y si la volvería a repetir, yo no dudaría en volver a ser médico y volver a vivir cada uno de los momentos. Pero lo que sí cambiaría un poco, que va en eso, es que haber tenido una edad mayor. Yo comencé medicina a los 16 años, me gradué de médico a los 22, me gradué de cirujano general a los 29 años y me gradué de cirujano torácico a los 33 años. Muy joven, ¿sí? Entonces siento también que esa juventud, independientemente, que no quiero decir que los jóvenes no puedan tener esa oportunidad, también nos da un poquito de falta de madurez y de tener los elementos para afrontar las dificultades. Y creo que en ese proceso, cuando las tuve,
sentí angustia, sentí frustración, pero bueno, no sé, me pasaba algo que cuando no pasaba, pues yo decía, pues yo estoy muy joven todavía, puedo seguir disfrutando y bueno, estaba en un entorno alegre que era Ocaña y tenía un círculo de amigos y la pasaba bien y tenía trabajo, entonces como que eso me entretenía mientras pensaba que podía llegar el momento. Pero sí, sigue siendo uno de los momentos complejos, no solamente en la decisión de esperar, sino en cualquier parte de la vida. Entonces mi comentario sería, pues siempre van a haber segundas, terceras y cuartas oportunidades. Tal vez decirles, pues en mi caso me pasó, pero después lo logré. Entonces yo creo que va a llegar el momento para hacerlo, ¿no? Tocando un tema que también mencionó Marcel sobre la salud mental, que es algo que es sumamente importante y que ahora está en boca de todos, ya que tras la pandemia pues no podemos negar que cualquier persona se vio afectada. ¿Qué recomendación le daría a usted, siendo todo un profesional y ya llevando años de ejercicio, cómo sobrellevar esa frustración a veces? ¿Qué hábitos realiza usted en su vida diaria que le relajan o le ayudan a sobrellevar a veces ese estrés que se lleva del trabajo? Primero quiero con humildad decirles que no sé mucho, no sé nada en sentido de que soy muy humilde. Sí. En cuanto tal vez la experiencia que yo les estoy compartiendo hoy es muy personal y tal vez no siento la modestia de que esto no quiere decir que todos deban replicarlo igual y que esa es la fórmula perfecta, ¿no? Que, no sé si lo he hecho bien, no sé si lo he hecho mal, sé que como cualquier proceso hay cosas buenas y malas, sé que en ese proceso terminas vos logrando cosas, por eso estamos acá, pero también hay momentos donde sin querer has hecho cosas que no están bien y eso también frustra un poco, ¿no? Pero antes de responderte ese tema de salud mental, se me ha olvidado contestarte lo de la parte memorable, perdón. ¿Te acuerdas que me preguntaste qué ha sido memorable? Entonces yo estaba hablando un poquito del proceso y luego entonces termino cirugía y luego hago cirugía torácica y después decido, me voy para Cúcuta. Entonces 4 meses antes de llegar a Cúcuta vengo y toco las puertas de las instituciones y nunca me olvidaré que en ese momento el director del hospital de acá me mira, me recibe, me mira y me dice, y se ríe y me dice, no necesitamos cirujanos de tórax en Cúcuta. Aquí tenemos 16 cirujanos generales, muchos de ellos con mucha experiencia, y la cirugía de tórax no se necesita en Cúcuta. Pues había frustración, había angustia, pero yo tenía claro que yo quería y necesitaba, mi región necesitaba un especialista en el área. Yo vengo a Cúcuta y se empiezan a abrir las puertas progresivamente. Entonces, ¿qué es lo memorable que recuerdo de mi práctica el día de hoy? Es haber tenido esa capacidad de persistir, de creer en mi idea, ni siquiera pues en mí y en mi idea, pero creer en que realmente para lo que me había formado, había trabajado, había luchado, pues eso tenía que primar en un proceso de servicio y de atención por encima de obstáculos que eran temporales. Entonces, ¿qué es lo memorable? Lo que más me hace memorable para mí en mi práctica en estos años, Uli, es haber persistido y haber posesionado un área como la cirugía torácica en norte de Santander y sentir que hoy, más allá de que nada garantiza nada que haya una cirugía de tórax para siempre, sé que es un servicio que ha llegado, ha servido, ha ayudado a muchos pacientes y sobre todo los pacientes y mis colegas, que es la comunidad médica, cuentan con esa atención. Entonces sería como lo memorable, ¿no? Sí. Ahora, volviendo al tema de salud mental, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil porque tocas un tema muy sensible para mí. Sobre todo que es un tema, por decir álgido, que además termina uniéndose a un periodo muy difícil que fue la pandemia. ¿Sí? Entonces, tal vez antes, en la etapa prepandemia, no me preocupaba mucho por la salud mental porque todo era como muy rápido, había mucha velocidad, había mucha actividad y todo iba muy bien y iban pasando cosas cada vez como que uno iba escalando, iba logrando, íbamos haciendo cosas en salud, cosas en investigación, cosas en educación, cosas personales, entonces todo iba muy bien y un momento llega la pandemia y nos pone un escenario muy complejo que creo que todos lo vivimos y en lo personal yo decido con mi equipo estar en primera línea. Nosotros estuvimos durante 2 años trabajando con todas las traqueostomías COVID del hospital en 2 años, lo cual nos ponía en primera línea con una exposición alta al tema de aerolización del virus.
Entonces estábamos con un riesgo alto permanentemente, ¿no? Y esto pues tuvo una carga emocional grande porque llegábamos a nuestras casas, al principio teníamos que aislarnos mucho tiempo, no veíamos a nuestro núcleo familiar que era el pilar y bueno, eso nos fue consumiendo y puedo decirte que perfectamente yo hice un síndrome de quemado en ese tema. Por eso te digo que es álgido para mí. ¿Qué hice o qué hago? Porque creo que la respuesta va enfocada en eso, porque lo primero que uno tiene que hacer es interiorizar el problema. O sea, si tú dices que tu salud mental está bien, así no esté bien, pues nunca va a cambiar nada. Entonces, creo que hay que hacer, primero, darse cuenta de que hay algo que no está bien. Y en ese orden de ideas, uno tiene dos escenarios. Primero, si hay que buscar ayuda profesional, hay que hacerlo, ¿no? Creo que, y se lo quiero decir a todos los que puedan escucharnos, hay personas súper capacitadas en el tema de salud mental que nos apoyan. Yo he tenido psicoterapias donde han sido muy importantes para mi trabajo, para mí como persona, y he aprendido y gracias a eso he tenido la capacidad de tener elementos para mejorar mi salud mental. Lo otro es hacer cosas que me gustan, ¿no? Entonces hoy en día me gusta mucho oír música. Creo que la música para mí es una terapia grandísima. Lo otro es hacer ejercicio. No como un deportista de alto rendimiento, pero el ejercicio me ayuda mucho en mi salud mental. Y empezar a hacer pausas, a empezar a disfrutar un poco lo que creí que me gustaba, pero no lo disfrutaba. O sea, hacer cosas que uno lo hace muy rápido, sí, pero no lo disfruta. Entonces, estoy en ese tema de disfrutar un poco lo que se hace. Marcelo, en ese punto donde usted decide retornar aquí a la ciudad de Cúcuta, mucha gente pensaría, ¿por qué no quedarse en un lugar donde hay más instrumentos, más oportunidades, o de pronto no irse a otro país como a ejercer, como uno siempre quiere ir más allá, sino retomar a la ciudad y tener ese sentido de pertenencia para poder darle pues, a toda la población de acá de Cúcuta como un servicio digno, con mejor calidad? Es muy bonito escuchar eso porque cualquier persona diría, no, yo quiero irme a un sitio donde tenga más comodidad, digamos en la ciudad de Bogotá o en el exterior, poder venir acá a la ciudad y hacer su aporte. En cuanto a eso, a la hora de hacer su aporte, ¿qué es lo más bonito? Y en cuanto, digamos, a la hora de un paciente, de darle las gracias de un buen trato, de darle un buen tratamiento, ¿qué ha sido lo más bonito que la ciudad le haya retribuido a usted por el hecho de estar acá? Bueno, en la primera parte, yo no sé si influyó mucho el hecho de mis orígenes, ¿no? Yo me considero una persona de región, de provincia. Tal vez no sé si ser de región o de provincia, no sé qué tantas aspiraciones tiene uno en formación de irse al país, sino pues uno tiene mucho arraigo a su cultura y a su zona y a su gente y a su familia. Entonces, nunca fue para mí una aspiración irme al país, nunca lo fue. Siempre pues, creía muy románticamente en que pues, lo que decidí hacer, que la medicina era para servir, y qué rico poder servirle a la gente de uno. ¿Sí? Siento que hoy en día, pues, cuando tú puedes volver a tu zona, ¿a quién más le va a doler la región para hacer el mejor servicio sino a la gente que es de ese sitio? Entonces, en lo personal, creí que independientemente de haber estado, por ejemplo, en la Javeriana, donde tenía pues en ese momento los centros médicos más importantes, donde estaban las superespecialidades, donde tenía la posibilidad de que, podría decir no asegurada, pero quedarme ahí pues implicaría seguir caminando en un nivel muy alto. Yo siempre sentí que mi lugar era regresar a las regiones y cuando llegué a la región realmente no había nada para poder gratificarme ese regreso. Entonces tal vez me reté, ¿no? Me reté un poco, primero por venir a servir y segundo por tratar de que las regiones se pudieran acercar un poco a los centros más importantes de atención médica. Y hoy en día es uno de mis pilares, ¿no? Sí, creo que ustedes y muchos de los que comparten la academia conmigo es una forma de resaltar y de luchar para que nosotros pues tengamos visualización y mostremos mucho de lo que se está haciendo bien en las regiones. ¿Qué me ha dado la región? Pues me ha dado todo. Juli, yo llegué a Cúcuta y no tenía nada. Pues tenía mucho, ¿no? Me refiero yo, pero pues ni trabajo, ni familia, ni casa.
y hoy en día pues todo me lo ha dado esta región, entonces pues tengo que estar infinitamente agradecido. Pero emocionalmente lo que más me gratifica es el paciente, o sea, el paciente en la relación, en el momento íntimo, desde que tú inicias una relación médico-paciente, una consulta, desde que haces una visita hospitalaria, desde que haces un procedimiento, es sentir que esa persona pone la confianza en vos y uno puede sentir que está haciendo algo bueno para esa persona. Yo creería que todo esto que estamos hablando lo podríamos resumir en la palabra esfuerzo, ¿no? Toda esa trayectoria que ha venido haciendo pues, el doctor Marcel con respecto a la cirugía torácica, el cual, como mencioné desde un principio, lo consideraban que no era necesario en la ciudad y cómo tras los años se han demostrado los avances significativos que ha traído nuestra región. Y en verdad es algo que, a pesar de que no se le diga todos los días al doctor como directamente la palabra gracias, yo creo que los pacientes son los que más le demuestran ese agradecimiento tras cada procedimiento, tras cada consulta, con ciertos detalles, ciertas frases, algún comentario que hacen, y en verdad eso es como lo que a la hora de uno evaluar qué es lo que lo llena a uno a la hora de ejercer como médico, es el poder darle el apoyo a los pacientes y que ellos se sientan cómodos y se sientan seguros con nosotros. Entonces la verdad pues es algo que admiramos muchísimo, Doc, cómo ha manejado eso durante tanto tiempo, cómo lleva este proyecto desde varios años encaminado. Y hablando por esa parte, ¿cómo fue la formación en la residencia? Que sabemos que a la hora de hablar de una especialidad médica, sobre todo las especialidades médico-quirúrgicas, exigen una gran cantidad de tiempo, de disciplina, de horarios para leer y de practicar actividades manuales. ¿Cómo fue su vida realizando la residencia? Pues, Julio, uno decide ser médico y en el momento que se decide ser médico, como hablábamos antes, uno cambia su chip y cambia su proyecto de vida. ¿Sí? Creo que para los que estamos en el área de la medicina, ser médicos somos como los elementos raros, ¿no? A veces no podemos pasar Navidad, no podemos pasar Año Nuevo, nuestras relaciones interpersonales son más difíciles, a veces no tenemos horarios, entonces uno ya pues entiende que está en un espacio diferente, ¿no? Cuando ya tú decides hacer una especialidad, pues entras un poquito más de lleno en esa situación. Sí, no puedo hablarte de todas las especialidades, voy a hablarte de la especialidad que escogí, que es la cirugía general, una especialidad que en el momento que yo la viví fue muy, muy dura, exigía muchísimo, 100% de 100, concentrado en la parte de educación, en la parte asistencial. La exigencia del programa de cirugía es fuertísima, sobre todo en los primeros años. Se mueve un ambiente muy tenso, muy jerárquico, me tocó. Muy disciplinado, muy estilo militar, me tocó a mí en la formación en Bogotá, y pues uno le tocó entregarse a esa estructura. Lloré muchas veces, me cansé muchas veces, me rendí muchas veces, pero pues tenía claro el objetivo, ¿no? Y aunque parezca tonto, uno iba teniendo sus premios a medida que pasaba el tiempo, y ya no era CR1 chiquito, sino era R1 grande, ya era R2, ya era R3, había gratificaciones que pues tú decías, hombre, creo que vale la pena, y pues la gratificación al final es lograr hacer tu especialidad. En mi caso, casi que en el segundo año de la cirugía, como les digo, me empecé a traer mucho por la cirugía torácica, y sobre todo porque era un área que no existía en el norte de Santander, entonces yo dije, no, pues yo debo de escoger algo que me guste, que me atraiga y que al mismo tiempo sea factible, ¿no? Entonces, pues eso al final termina impactando, y bueno, aquí estamos, en la práctica. Doug, usted mencionaba que, digamos, en la residencia y en general medicina requiere mucho tiempo, mucho sacrificio. Hay momentos en el que uno no puede, digamos, pasar el cumpleaños de un familiar, un momento muy importante. En algunos casos, algunos doctores de pronto no tienen ese espacio para estar con sus hijos, en pasar momentos en familia. ¿Cómo compaginar la vida laboral y la vida familiar? Porque es muy difícil, digamos, uno estar todo el día en el hospital y perderse de todos aquellos momentos en donde uno dice, a mí me hubiese gustado estar ahí en ese momento con mi esposa, o en caso con mis hijos. Es muy difícil en la parte mental poder sobrellevar o, digamos, cuadrar los horarios para poder tratar de estar en los dos lados. ¿Cómo lo vive usted? No es fácil,
O sea, creo que es una pregunta muy compleja de poder dar como la fórmula perfecta. Siento que lo ideal es lograr un equilibrio laboral y personal. Lo ideal es saber diferenciar los momentos. Lo ideal es que el estrés que se maneja en la medicina se deje en el hospital y tú llegues a tu familia muy limpio emocionalmente para que no afectes, pero eso suena muy teórico, ¿no? En lo personal siento que, o por lo menos en el área que yo estoy, que es la cirugía torácica, por el nivel de complejidad de pacientes, por el estrés que se maneja a los pacientes, pues uno inconscientemente, permanentemente está muy cargado y esa carga no es fácil dejarla, sino que termina llevándose a los lugares donde está en la parte de uno más íntima y a veces no es fácil separar. Así no quiere decir que tú vayas a trabajar en tu casa, pero tú vienes pensando en el paciente que dejaste, cómo le pasó, que mañana tienes que pasar revista otra vez, cómo va a pasar, de pronto de la situación de estrés, de confrontación que tuviste con algún colega o con algún paciente o con un paciente que no le fue bien. Entonces es difícil. Yo siento que sigue siendo uno de los puntos donde sigo trabajando. Hay momentos donde estoy muy fuerte, donde logro hacer esa separación y todo fluye muy bien, pero parece tonto, pero en cualquier momento se inestabiliza y se siente dolor por algunas situaciones muy complejas. Entonces, de pronto puedo decirles que seguiré trabajando. Tal vez la respuesta es algo que no he solucionado, no he resuelto. Cuando hay confusión, lo que sí hago, Santi, es respirar profundo. Les hablaba de lo que me ha dado los años, hacer como una pausa hoy día y volver a las bases. Entonces hay una situación difícil. ¿Cuáles son las bases? Pues, ¿qué hago yo? Soy médico, soy especialista, entonces debo hacer esto, hacer aquello, debo tratar bien a mi equipo de trabajo, debo tratar bien a mi paciente, debo organizar todo. O sea, toda situación difícil, pues por más difícil que sea, hay que buscar una solución, tratar de llevarla en el mejor sentido. Y igual, cuando hay que llegar a casa, pues más allá de que uno tenga, pues entender y luchar mucho para que ese espacio familiar, íntimo, se mantenga también, no se contamine mucho de lo que traemos de nuestro trabajo. Pero definitivamente cuando tú decides ser médico, cuando tú lo decides, tú tienes que saber que tienes que estar dispuesto a que muchas veces ese tiempo que es tuyo lo debes compartir con ese trabajo. Entiendo que hay médicos que escogen profesiones muy claras, de consulta externa, horarios, fines de semana libres, muy bien, pero en general la mayoría de médicos que trabajamos a nivel institucional, que hacemos turnos, que estamos en hospitales, que manejamos patologías que incluyen trauma, cáncer, infecciones, pues muchas veces esto implica que tengamos que cumplir los famosos turnos u horarios y eso nos lleva a que ese tiempo se tenga que acomodar. Entonces, decidir ser médico es estar dispuesto a compartir, no a entregar, ni a regalar, ni a decir que no, sino a compartir tu tiempo con esta profesión tan hermosa como lo es la medicina. Sí, de hecho yo también me identifico bastante con respecto a eso, ya que pues siento que, como lo hemos venido hablando, medicina es una escalera que poco a poco va subiendo y que cada vez que vas pasando piensas que tal vez no se puede poner más difícil, pero en realidad se pone mucho más difícil, mucho más demandante con respecto a los horarios, con respecto a sobre todo a la parte emocional, ya que en un momento recuerdo mucho que cuando entramos a la rotación, el hecho de tener los contactos con los pacientes, saber que no solamente uno trata una enfermedad, sino que ese paciente trae muchos más problemas más allá de una simple enfermedad, lo que es el abandono social, lo que es enfrentar esa parte de la salud, sobre todo en el sector público, ¿no? Que tenemos que enfrentar situaciones que son sumamente demandantes, tanto en cuestiones emocionales para el mismo paciente como para nosotros, y tenemos que aprender a que, a pesar de que tenemos que sentir empatía por los pacientes, nosotros también tenemos que aprender a sobrellevarlo con nuestra propia vida sin que eso se mezcle. Y pues es algo que en verdad es parte de la formación, ¿no? Aparte de lo académico, la inteligencia emocional, todo lo que hemos venido hablando, saber llevar la salud mental, es algo que me parece sumamente importante. Juli, mira, yo creería que eso debemos saberlo, pero tal vez no hay que angustiarse tampoco. O sea, los que ya estamos en esto, pues no podemos hacer la situación más difícil. Tal vez lo que hay que hacer es no angustiarse, sino respirar profundo y comenzar estructuralmente a hacer lo que se tiene que hacer paso a paso, ¿sí? Entonces sabemos que todo está difícil, eso para mí es muy complejo pensar en el mañana o en una semana o en un mes
cuando no he resuelto el momento que tengo que resolver. No sé si me va a entender. Si tú estás en un servicio de urgencias y tienes un caso difícil y vienen muchas cosas a tu mente, pues trata de solucionarle al paciente el que estás atendiendo, trata de darle la mejor atención, trata de tomar las mejores decisiones. Al final eso se va a reflejar en que el paciente va a estar bien y tú vas a estar bien si el paciente está bien. Sí. Eso te equilibra un poco y eso va a permitir que vayas acomodando tu siguiente hora, tu siguiente momento, tu siguiente día, tu siguiente semana y tu siguiente. Entonces, no, y en medicina es muy importante mantener la empatía, porque a pesar del, o sea, a medida que vamos avanzando, residencia, títulos, conmemoraciones, se ha visto mucho que de pronto en algunos médicos, a medida que van subiendo, va aumentando el ego, como que se van volviendo menos cercanos con los pacientes. Entonces, como una forma de mantener esa humildad, esa empatía para poder estar cercano al paciente y no dejarse llevar por aquellos títulos que al fin y al cabo es un título, pero lo más importante es ese trato con el paciente y no perder como ese polvo a tierra y recordar que uno empezó siendo médico general y pues estudiante también. El ser humano, Santi, es muy complejo. Las emociones que se generan alrededor de la medicina y sus momentos llevan muchas veces a eso que tú describes, ¿no? A subirse demasiado, sí, a no caminar sino a levitar. Por ejemplo, en las últimas clases que estuve se me ocurrió preguntarle al grupo que levantaran las manos los que querían ser cirujanos. Entonces después les preguntaba que por qué querían ser cirujanos y yo molestando les decía, quieren ser cirujanos porque quieren levitar, porque quieren ser los superhéroes, porque quieren ser, bueno, en fin, eso es algo inevitable. Pero después les decía, miren, lo único que lo que tenemos que tener claro es que así como a veces uno se sube, se baja, ¿no? Y en medicina es una ciencia y es un área donde usted ella misma se encarga de ubicarlo a uno en la humildad. Sí, yo creo que eso es importante. Ser cirujano, por ejemplo, lo más difícil de ser un cirujano no es operar, no porque sea difícil, sino porque eso estás formado, sino es saber tener la capacidad de decidir cuándo no operar a un paciente. ¿Sí? Entonces es un tema muy difícil, pero creo que también el caminar, por ejemplo, en mi caso como docente, creo que mucho de lo que estoy hoy compartiéndoles es todo esto que te hace como poner los pies sobre la tierra y decir, tú eres un hombre más, tú eres un ser humano más, no eres ningún superhéroe, no eres ningún superdotado, no eres nadie más que nadie. Y esa capacidad de, como decís vos, de bajarte, hace que esa relación médico-paciente sea más fuerte y hace que existan mejores resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo trato de que en mi práctica educativa con ustedes vivan esa experiencia. Pero me llama mucho la atención lo que ustedes hablan sobre empatía, porque nos han hecho o nos están haciendo ver en este momento que los médicos tenemos que ser empáticos. Sí. Pues resulta que hay que ser empáticos como seres humanos. Hay que ser empáticos como seres humanos. Es decir, yo tengo que entender lo que siente alguien para yo entender la importancia de lo que debo hacer. Pero el médico, desafortunadamente, Juli y Sebas, no puede ser muy empático. ¿Por qué? Porque el médico, si se vincula demasiado emocionalmente con su paciente, puede cometer el error de cambiar o de afectar la decisión médica que debe ser absolutamente objetiva. Entonces el término que tenemos que tener los médicos en la práctica es simpatía. Sí. ¿Qué es simpatía? Simpatía es entender el lugar, lo que le está pasando al paciente, pero no vincularme emocionalmente para poder seguir ejerciendo mi práctica de la forma más objetiva. Es decir, ser empáticos como seres humanos, sí, pero médicos tenemos que ser simpáticos con los pacientes. Es algo muy interesante, ¿no? Diferenciar esos dos términos que tal vez a simple vista, pues la mayoría de personas pueden creer que la empatía es lo mismo que la simpatía, pero ya nos dijo la gran diferencia que pues estoy totalmente de acuerdo. Como usted lo mencionó, a veces la medicina tiene sus altos, sus bajadas, y pues como todas esas partes en las que tal vez no estamos en el mejor punto o consideramos que estamos en un momento que decimos a veces como que ¿cuándo voy a salir de esto o cómo voy a lograr solucionarlo? ¿Qué caso o qué situación tiene marcada como en su trayectoria de que
no todo fue una victoria, sino también se obtuvo un resultado que le recordó que colocar los pies en la tierra. Miren muchachos, yo creo que nosotros realmente en la práctica médica muy pocas veces curamos al paciente con actos reales de curar. En mi caso como cirujano, una cirugía ya por sí misma, si ejerza un efecto positivo en el paciente, es un trauma o es una agresión a una integridad corporal. Sí. Entonces uno se confronta, bueno, lo operé y lo salvé, le quité el cáncer, le salvé la vida de trauma, pero de una otra forma le dejé una cicatriz, le dejé alguna amputación de algún órgano, alguna sutura adicional. Entonces, en ese orden de ideas, de lo que uno hace con su práctica es entender que de una u otra forma los actos que hacemos en medicina pues pueden tener unas consecuencias, y ahí es donde va mi momento más difícil, ¿no? Los momentos que más que un caso, lo que a mí como cirujano me ha marcado en mi práctica quirúrgica es que un paciente fallezca en la sala de cirugía. Es algo que para mí no se los puedo describir. Sigue sucediendo porque pues eso es importante, que entendamos que no somos dioses, que no somos dueños de la vida de nadie, simplemente somos seres humanos que nos formamos para tratar de intervenir y actuar, en el caso de los cirujanos, en una historia natural de una enfermedad para poder cambiar ese curso y ayudarle al paciente, muchas veces no curándolo, sino tratando de mejorarle su calidad y cantidad de vida. Pero cuando sucede una muerte en una sala quirúrgica es algo que se rompe todo los egos, se rompe todas las ilusiones, se rompe todo el ánimo. Es algo que inclusive no se los puedo describir, y seguirá siendo para mí uno de los momentos más difíciles de mi práctica, y aunque nunca quiero que suceda, seguirá sucediendo porque es inevitable que nos enfrentemos a enfermedades y a situaciones muy difíciles en donde por más que tú hagas las cosas bien, en medicina eso no te garantiza el resultado. Por eso es que nuestra práctica está basada en medios. Lo que no puede suceder es que lo que tiene que pasar es que su medio sea bueno, o sea, que usted haga las cosas bien. Ahora, el resultado usted no lo puede garantizar. Y a pesar de que usted haga las cosas bien, pueden haber resultados desafortunados como la muerte. Y esa es de las situaciones más difíciles para mí. Ok, Doc. Ya avanzando, ya estando en la ciudad de Cúcuta, queremos hablar un poco en dónde estamos y mencionar el tema de Intorax, el grupo de interés. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge la idea? De pronto que es un proyecto que demanda mucho tiempo, ¿cómo compaginarlo? Si en algún momento dijo, esto es lo que quiero hacer, quiero promover la academia, pero que tampoco afecte mi vida laboral, sino empezar a trabajar en los dos campos, cómo empezar a tratar con estudiantes, empezar a mover como esas personas para que empiece a subir todo lo que es Intorax hoy en día. Pues miren, a mí me sorprende este espacio de hoy porque hemos empezado a hablar, a compartir ideas e impresiones, y eso, el tema de la medicina es algo que nos va diluyendo, ¿no? Nos va diluyendo, porque por más que uno tenga unas preguntas, unas respuestas, pues hoy me he sentido como muy en mi parte humana. O sea, han tocado cosas muy mías, muy personales, que las comparto con mucho amor porque siento que esa era la idea de este podcast, ¿no? Y sí, de este momento. Entonces, pues quiero decirles que en todo lo que hemos hablado, a veces pienso muchas cosas, pero cuando mi corazón se abre digo otras, sí, que al final son las verdades, ¿no? Me preguntabas hace rato, sí, y eso viene a Intorax, ¿qué me ha dado la ciudad a mí? Y les contaba, pues en lo personal, pues lo que uno siempre quiere como profesional, que es que le dé su hogar, su espacio, su trabajo, la sonrisa y el agradecimiento del paciente. Pero la ciudad y la experiencia en Cúcuta me ha dado algo increíble y se llama la academia. Sorprendentemente, en estos años que llevo y que he sido docente desde que se formó el programa de medicina de la Universidad de Pamplona y desde que me vinculé al Hospital Universitario Nano Meos, es sorprendente lo que la academia me ha enseñado y me ha dejado a mí, y se llama ustedes, mis estudiantes. Y eso quiero dejarlo muy claro porque esa es la razón de ser de Intorax. Intorax nace cuando yo me enfrento a una práctica y, como ya lo hablaron, yo trato de disfrutar mi práctica
y encuentro que en mi práctica médica empiezo a tener espacios donde comparto con los estudiantes, con los internos, con los residentes, y eso genera en mí realmente una pasión. Entonces se generó esa idea de hacer un espacio académico, y tal vez es un buen momento para contarle a todo el mundo que Intoras, más allá de que sea un grupo o una empresa o un negocio, no lo es. Realmente Intoras nace como una idea de trabajo en equipo que incluía no solamente a nosotros como profesores, sino a ustedes como estudiantes. Es decir, el corazón de Intorax son los estudiantes de cualquier nivel, ¿sí? Y esa sensación de que para poder trabajar en la academia y aprender conjuntamente tenemos que estar en el mismo nivel. Eso se llama transversalidad. Entonces nace Intoras en ese formato. Primero me acuerdo que eran con reuniones muy sencillas en el hospital, que íbamos a hablar de un tema, y eso empieza a crecer, y hoy en día pues hemos logrado, pues más allá que un movimiento, una secta, hemos logrado simplemente una idea que se ha ido madurando, donde han pasado muchos estudiantes que siguen siendo parte del grupo. Logramos fortalecer esa idea formalizándola con un grupo de interés en cirugía que ya ha generado mucha producción científica, académica, constante, permanente. Sobre todo es un grupo muy persistente, muy juicioso, es un grupo que está produciendo todo el tiempo, es un grupo que ha persistido, que ha tomado las banderas de Cúcuta y del norte de Santander, porque hemos llevado todo este trabajo médico y académico de nuestra región a todo el país, y lo hemos sacado del país inclusive a nivel internacional. Entonces pues estamos muy motivados, porque es como una bolita de nieve, ¿me entendés? O sea, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, y eso cuando ya coge fuerza, pues esa bola se va uniendo de más nieve, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y un ejemplo es tenerlos acá en Intorax, porque Intorax también es una idea enfocada en un sitio especial. Intorax físico es un consultorio verde, y estamos alrededor de un espacio verde. No sé si notaron que un pajarito se acaba de estrellar con la ventana. Entonces, a ver, o sea, esto no puede ser un mejor mensaje de que Intoras vino a dar un mensaje de educación, de investigación, de cuidado del medio ambiente, porque pues el medio ambiente es muy importante para obtener el oxígeno que respiramos. Y si yo trabajo en la parte respiratoria, pues más allá de que tenga un conflicto de interés, pues yo les cuento que desde mis raíces, de la finca de mis abuelos, de la finca de mis padres, pues vengo siempre enfocado con el medio ambiente. Entonces pues se volvió también uno de nuestros pilares, y el liderazgo, que creo que es fundamental, porque si queremos transformar nuestra sociedad, tenemos que hacer que hayan líderes, y líderes con muy buenos valores. Entonces esos serían como los pilares de lo que es Intoras hoy en día, y definitivamente es por ustedes, por los estudiantes. Algo que mencionó y es verdad, y es que el grupo de interés en cirugía torácica ha tomado las riendas de cuestión de la parte académica de producción científica. Sí, yo soy bastante interesado en la cuestión de investigación, y me doy cuenta de cuando hay un esfuerzo y un trabajo detrás de cada uno de los procesos que realizan, y con cada simposio, cada congreso, con cada póster que llevan a publicación, sobre todo nosotros los mismos estudiantes de medicina somos los que estamos más conscientes de que no, tal estudiante fue en representación del grupo de interés en Intorax a la ciudad de tal, a presentar tal proyecto, lo cual a la hora de hablarlo, pues los estudiantes se motivan, sobre todo la gente que está comenzando la carrera. Es como que en serio podemos viajar y a la vez podemos hacer lo que nos gusta, que es dedicarnos a cierta rama de la medicina la cual nos apasiona. Y es lo bonito que deja la investigación, que podemos llevar tanto nuestra vida personal como la parte académica de una forma armónica. Mira, Juli, cuando yo era estudiante como ustedes, es un ladrillo la investigación. O sea, nosotros nos enseñaban investigación, y a veces estaba el tema de que había que hacer un trabajo de grado y la cosa, y eso era doloroso porque a uno nunca ni le daban tiempo, ni le enseñaban, y si le enseñaban investigación, pues nos enseñaban en unas metodologías con unos conceptos tan complejos que pues a uno le gustaba es atender a los pacientes o hacer cirugías, y no hablar de valores estadísticos, fórmulas, porque pues aparentemente no había una compenetración de esos dos escenarios. Hoy en día siento que el tema de investigación primero es necesario. O sea, no debe existir hoy en día un médico que no tenga dentro de su currículum o dentro de su formación la idea de investigar. Yo creo que eso es una de las cosas que hay que transformar. Como les dije, yo no fui formado en esa línea, y les cuento que si yo
hoy me considero alguien que intenta investigar, ha sido producto de ustedes, de los estudiantes, de la región, que por alguna u otra forma se les metió el bicho de la investigación. Sí. Y lo que hice simplemente fue, vamos adelante, hagámoslo juntos, y empezamos a demostrar que se podía, y eso que se pudo trascendió, y eso que trascendió hizo una marca, y bueno, hoy seguimos trabajando con el tema de investigación. Entonces, todos deben tener claro que deben entrar en el tema de la investigación, pero la investigación se debe volver divertida. Así como estamos hoy aquí gozándonos. Yo creo que habíamos hablado de unos puntos, pero estamos pasando tan sabroso en este conversatorio, en este podcast, que yo creo que es lo que tal vez se debe asemejar a la investigación, ¿sí? Es darte la oportunidad, es de pronto buscar escenarios, grupos o espacios donde te hagan ver la investigación chévere, donde te muestren los beneficios de la misma. Lo otro, que te la goces, que puedas complementar la investigación con tu práctica, que es lo que hemos tratado de hacer en el grupo de interés y esperamos seguirlo haciendo. Y lo más bonito de eso es que si ustedes quieren realmente ser competitivos hoy en día en medicina y quieren aplicar a residencias y quieren inclusive salir fuera del país, si ustedes no investigan, no existen. Entonces, no debe ser algo obligatorio, pero deben entender que es un requisito. Entonces, creo que hemos tomado un liderazgo, no somos los únicos, Juli, que están trabajando en investigación en nuestra región en salud y medicina en Norte de Santander, pero lo que sí he notado con mucha alegría es que cada vez hay más grupos que lo están haciendo, hay más personas que se están motivando, no necesariamente con Intorax, pero solamente ver ese resultado, claro, pues creo que lo estamos haciendo bien, vamos por el camino correcto. Súper importante, yo sé que somos muy competitivos en medicina, competimos los unos con los otros, pero qué bueno que pudiéramos más que competir, como que ayudarnos, impulsarnos y animarnos para que pues todos esos trabajos de diferentes áreas pues al final tienen un sentido común, y es que la medicina de nuestra región trascienda, ¿no? Y creo que se está logrando. Para todas las personas que nos están escuchando y que les gustaría ser parte del grupo de interés, hay algunos criterios, cómo es el proceso para yo decir, quiero ser parte de Intorax, quiero empezar a investigar, quiero empezar a viajar con mis reportes de casos, quiero empezar a nutrirme de todos los congresos, cómo es el proceso para poder entrar. Bueno, no sé cómo se ha tomado esto, porque eso va a quedar para toda la vida este podcast, entonces les voy a contar un poco cómo nació el grupo de interés en cirugía rápidamente, porque para todos no es mentira que uno siempre piensa en los semilleros de investigación, ¿sí? Y más cuando yo no he sido un investigador formado, histórico, sino que he aprendido con ustedes. Entonces siempre teníamos como esa necesidad de que el semillero de investigación, y hablar de semilleros de investigación implica que debe existir a nivel de los programas de medicina, cualquiera que sea, dentro de sus líneas de investigación, espacios para que esos semilleros se creen. Y eso no es así como que al ojo, venga, yo lo voy a crear un semillero, venga, y vamos con el director del programa y hacemos un documento. No, eso hoy en día está regularizado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Sí? MinCiencias tiene claro cómo se debe crear unas líneas de investigación a través de las universidades, y estas líneas de investigación generan semilleros. Entonces creo que es importante primero generar esa diferencia, ¿no? Cuando yo llegué, pues durante casi 2 décadas que llevamos trabajando con la universidad, pues imagínense todos los estudiantes, profe, pero el semillero, pero ¿qué pasaba? Yo no soy un profesor que estoy vinculado 24/7 a la parte de cátedra de dar clases, sino pues mi trabajo está fundamentalmente enfocado en la clínica médico-quirúrgica. Entonces no sabíamos cómo hacerlo, buscábamos espacios, de pronto no existía, y bueno, se metió la pandemia, entonces todo se bloqueó, y pasó algo muy bonito, y es que no solamente los estudiantes de la Universidad de Pamplona, sino los estudiantes de la Universidad de Santander, de la UDES de Cúcuta, pues también se vincularon a todo este proceso de Intorax, de la parte de educación. Entonces dijimos, ¿por qué no generamos un grupo independiente que no tenga una vinculación, no porque no se deba, sino que permita trabajar en equipo a todos los estudiantes de la región? Y ahí nace el grupo de interés en cirugía Intorax. Y al nacer el grupo de interés, algo que yo siempre he tenido claro, y ustedes que son mis estudiantes, y es que, no sé si lo han notado en mis clases, pues yo no soy una persona que estoy pendiente que estén todos, que si paso la lista a ver si no. Creo que debe haber una motivación en cada uno de ustedes para disfrutar y aprovechar los espacios que se generen.
Por lo tanto, ser parte del grupo de interés en cirugía, en tórax, es simplemente que ustedes quieran. Simplemente escriben en las redes un correo, un mensaje, inmediatamente el comité regional les abre las puertas y los incorpora. O sea, nuestro grupo de interés es absolutamente incluyente. Pero, ¿qué pasa? Si usted entra al grupo, el grupo de interés no le garantiza más allá de estar en ese grupo. De ahí en adelante, la producción, lo que se genere, es definitivamente iniciativa propia de los estudiantes. Entonces, nuestra experiencia es eso, es un grupo abierto, incluyente, donde, pues, como todo, hay muchachos que llegan, se incorporan y de pronto no se motivan y no aportan y de pronto se salen. Y bueno, si en algún momento los hemos dejado, los hemos defraudado, pues creo que fuimos claros desde un principio en la forma como funciona nuestro grupo de interés. Pero hemos notado que cada vez son más los estudiantes que están motivados y están activos, y cada vez tenemos más representaciones de ustedes produciendo productos científicos, y seguramente esos productos científicos los va a llevar muy lejos. Entonces eso nos está haciendo muy feliz, ¿no? Hay algo que está en boca de todos últimamente, ya que fue algo inesperado tal vez para algunas personas, y es que se anunció que estaba trabajando directamente con la Universidad de Pamplona para formar un semillero de investigación en cirugía. Exactamente, ese mismo. Bueno, están con la última noticia, claro, del momento. Entonces, como traemos esta noticia que está ahorita en furor, y claramente todo el mundo tal vez está interesado en esta rama, sobre todo porque pues actualmente no tenemos muchas líneas de investigación en la universidad, y que se abra una línea de investigación en cirugía para el programa de medicina fue una noticia que nos sorprendió a todos. ¿Cómo va a ser, cómo ha sido este proceso para formarlo? ¿De dónde surgió todo? Y muy importante, ¿qué lo diferencia Intorax a este nuevo proyecto? Claro, es muy bien, y por eso tal vez déjeme llevarlo un poco a los que le explicaba cómo se había formado Intorax como grupo de interés, que al final es un grupo independiente, incluyente de todos los programas de la región. Y cuando se crea Intorax como grupo de interés y se empieza a hacer producción científica, pues ese grupo empieza a tener un reconocimiento nacional. Y eso hace que el grupo de interés entre en el capítulo de futuros cirujanos de la Asociación Colombiana de Cirugía, y eso hace que los miembros muy activos, como hemos hablado, hagan parte de la junta directiva. Entonces, pues definitivamente ese grupo de interés habla poco y hace más, y empieza a generar espacios. Y empieza a generar espacios donde inclusive hay una visualización muy grande de las regiones. ¿Qué quiere decir esto? Se los juro, es impresionante. En los últimos tal vez 3 o 4 años se han generado una cantidad de grupos de interés en Colombia, todos adscritos a universidades cada vez más fuertes, cada vez más organizados, que pues me hace muy feliz, porque pues entonces no estuvimos equivocados en la idea. Fue un visionario. Pues ni siquiera fui yo, Santi, lo hizo un médico, al cual le quiero hacer un gran reconocimiento porque admiro mucho, un médico interno que un día me perseguía por los pasillos de una clínica para hacer una rotación de tórax conmigo. Yo le decía que no tenía tiempo, que vivía muy ocupado y que yo no operaba mucho en esa clínica, y después ese interno que rota conmigo termina enseñándome muchas cosas, porque hoy es un gran investigador que ya está en un nivel muy alto, y que pues debo hacer un reconocimiento en este podcast, que es el doctor Manuel Latorre. Es ya un investigador junior que está marcando diferencia en medicina de precisión. Hace parte de nuestros docentes del grupo de interés, porque eso es lo bonito. Miren cómo cambia del estudiante al interno, al profesor, y eso es lo que queremos, seguir generando espacios donde ustedes puedan seguir creciendo con nosotros. Entonces Intorax crece, Intorax se hace fuerte, y yo creo que eso termina visualizándose. Yo quiero primero, pues no en ningún momento robar protagonismo. Yo sé que tú dices que fui visionario. Yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión y con amor, y va caminando con personas que comparten tu misma pasión, las cosas se nos van dando, ¿no? Y yo creo que esa es la consecuencia de lo que llegó Intorax como grupo de interés. Entonces, eso termina a que en algún momento, después de haber tocado tantas puertas en la universidad, en la parte de investigación, porque no podemos decir que la universidad no tenga líneas de investigación en medicina, las tiene, pero las tiene en ciencias básicas. No las tenía ni las ha tenido en clínica ni quirúrgica. Y creo que era muy importante hacer esa diferenciación, porque ya cuando tú entras en la parte de prácticas clínicas y quirúrgicas, definitivamente tú no puedes aplicar estudios o productos científicos a las ciencias básicas, no porque no tengan que ver, sino porque son espacios mucho más complejos con unas consideraciones diferentes. Entonces estábamos con esa deuda, y la universidad nos abre la puerta.
la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Pamplona nos permite, nos escucha y cree en este proyecto. Entonces se crea Vesalius. Vesalius es la primera línea de investigación médico-quirúrgica de la Universidad de Pamplona del programa de medicina. Entonces ya esto está andando. En este momento ya tenemos el registro a nivel del ministerio como Group Black, pero necesitamos el reconocimiento del ministerio y esperamos que en este año se nos dé. Por eso pues quiero transmitirles esa información con mucha humildad, con mucho esfuerzo, y espero que cuando sigamos escuchando este podcast, nos acordemos de que en ese momento no lo teníamos, pero seguramente lo logremos. Entonces es un gran logro que ya tengamos la línea de investigación, que la universidad lo tenga, y que eso va a ser el pie para que se generen los semilleros médico-quirúrgicos que tanto les hablaba que de pronto no teníamos, y que eso nos permita tener una identidad, y que el estudiante de medicina del programa tenga una identidad y se sienta identificado con esta idea, y que ya no compitamos con Intora, porque no va a competir, son dos lineamientos diferentes. Intora como grupo de interés va a ser un asesor, un generador de ideas y de productos para que luego se formalicen en las líneas de investigación de la universidad, se inscriban y eso se rankee, porque eso tiene un ranking, y eso potencie nuestro programa de medicina, no tanto en la emoción, ni en las redes, ni en las publicaciones, ni en los eventos, sino, como decimos por ahí, en el balance científico del país, como debe ser, que lo da el Ministerio de Ciencias. Ya vamos llegando al fin de este podcast. Muchas gracias al doctor Marcel por darnos el espacio, por darnos esa oportunidad de conocer esa parte más personal, más cercana, porque es muy gratificante a nosotros como estudiantes, donde hemos tenido ese proceso, esa trayectoria que usted ha tenido, nos pueda orientar y nos pueda dar esas recomendaciones a lo largo de toda su vida, y lo que podemos escuchar durante todo el podcast, todas esas experiencias que a muchas personas les puede servir. Y no sé qué Juli quiere aportar. Pues en verdad es algo que, como tú lo dijiste desde un principio, y como lo dijo también el doctor Marcelo, lo que queríamos tras las batas es que este podcast sea algo mucho más personal, que sea más allá de la parte académica o de la figura de como el doctor, ¿no? Estamos hablando de una persona, Marcel Quintero, cómo se formó, de dónde nació, sus raíces, qué lo motivó a llegar hasta este punto, porque si nos hemos dado cuenta con todo lo que nos ha dicho el doctor, todo parte de un inicio y de una formación principal que lo potencia a uno para llegar a grandes cosas en la vida, y cada uno tiene que tener claro dónde quiere llegar. Y yo creo firmemente que pues, doctor, usted lo ha tenido claro desde un principio, y por eso se ha materializado cada uno de sus deseos acá en la ciudad, tanto en la parte académica como en todo este recorrido grande que es la carrera de medicina. Muchachos, dos cosas súper importantes ya que estamos finalizando, y es que nunca se sientan que no van a ser capaces. Es muy importante, tal vez me faltaba, sé que este podcast yo soy el invitado, pero pues al final me gustaría que las personas que escuchen y que nos vean también, al final no quede el mensaje de Marcel o quede la información de Marcel, no, que quede un mensaje o una enseñanza, y es que todo se puede, que no hay límites, que no dejen de soñar y que todo es posible, ¿sí? O sea, se puede, o sea, cualquier estudiante de las regiones de medicina, de cualquier programa de medicina nuevo que se está creando en todo el país, que viene de orígenes humildes, que viene de la provincia, de las poblaciones pequeñas, que no tengan cómo llegar de pronto a una universidad de alto prestigio del país, puede lograr ser médico. Y al lograr ser médico puede seguir adelante con sus sueños sin ningún tipo de limitación. Entonces, nunca duden de ustedes. Ese es el primer mensaje que les quiero dejar. Se puede, nosotros en Provisa tenemos cómo hacerlo. Es necesario que lleguen rápido ustedes a hacerlo, porque muchos de lo que lo estamos haciendo no es que nuestro oxígeno se vaya acabando, pero sí nos cansamos con el tiempo y necesitamos que energía nueva llegue a impulsarnos y a generar una transformación. Mira lo que vos decís. Entonces es muy importante eso, que ustedes pues sientan que lo pueden lograr. Hace poco tuve una experiencia muy bonita que vinieron algunos colombianos que tuvieron la oportunidad de estudiar en Harvard y en MIT, a Cúcuta, a contarnos su experiencia. Y el mensaje que nos dejó fue eso, o sea, si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué no lo pueden hacer otras personas?
No hay ninguna fórmula matemática, no hay ningún amiguis, no hay ningún político, no hay ningún dinero. No, el mérito. Y el mérito más importante nace desde ustedes mismos, ¿sí? Yo creo y seguiré creyendo que el mérito existe. Claro que van a haber dificultades, claro que la situación que ocurra en el país cualquiera que sea puede generar algún tipo de influencia, pero si tú tienes los elementos y tienes mérito para lograr las cosas, nunca desfallezcan, que tarde o temprano lo van a lograr. Bueno, quisiera hacer una última pregunta, ya que pues yo creería que una respuesta rápida y así como picante tal vez de la situación podría sacarnos un poco de esta monotonía de hablar de de la parte investigativa, académica, y ya hablando de un contexto social, ya que nos dijo que usted, doctor, que es bastante le interesa bastante la parte social. ¿Qué piensa ahorita con respecto al tema que está reciente de la reforma a la salud? ¿Cómo impacta a nuestro país? ¿Qué opinión tiene usted como, sobre todo como profesional y que conoce cómo es el proceso de cada parte burocrática? Siento que los cambios tienen que pasar. Yo me formé como médico antes de que la ley 100 comenzara a ser vigente. Por lo tanto, cuando empecé a estudiar medicina, el formato de la práctica en salud y médica era completamente diferente. Y cuando empiezo a estudiar medicina, en mis últimos semestres, estudio la ley 100 y cuando voy a hacer mis prácticas, ya está la ley 100 en ejercicio. En ese momento fue difícil, en ese momento hubo cambios, en ese momento hubo mucha contradicción, mucha angustia, pero de una u otra forma pienso yo que se dio un paso que ha sido durante 30 años y que de una u otra forma en 30 años ha permitido que Colombia como medicina o en el área de la medicina sea uno de los líderes mundiales, porque quiero que sepan que en esos 30 años con la ley 100 y con el desarrollo de la medicina en nuestro país se ha logrado un gran liderazgo de los médicos a nivel mundial por formación, por desarrollo y por tecnología. No podemos desconocer eso, ¿sí? Ahora estamos viviendo un momento de cambio. Yo creo que no podemos negarnos a los cambios y los cambios son para mejorar, ¿sí? Lo que de pronto nos angustia un poco es que se improvise, ¿sí? Y que no se rescate lo que ya bien se ha hecho y se ha aprendido, para que eso se utilice como bases fuertes para el cambio. No quiero entrar en posiciones políticas, sí, claro. Si estoy o no estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que si hay cosas que hay que mejorar, hay que mejorarlas y hay que cambiarlas. Pero si hay cosas que han funcionado bien, hay que valorarlas y resaltarlas. Y no solamente esto aplica para la situación actual del sistema de salud y la posible reforma o los cambios que están ocurriendo, sino para la vida. Entonces, uno está, independientemente de lo que pase, el momento, la edad, tiene que estar dispuesto a cambiar. Inclusive en la parte tecnológica, hay que también entender que esto está cambiando y a ustedes les va a tocar una medicina loquísima, porque todo lo que está sucediendo en tecnología, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo con medicina de precisión, eso va a millón. ¿Sí? Y si ustedes no están al día, se quedan, los deja el tren y los deja el avión y se quedan atrasados. Entonces creo que también una de las cosas que siempre van a ver en mí es esa motivación a que por favor estén súper actualizados, ¿sí? Ya con esta pregunta ya concluimos el podcast. Muchas gracias, reiteramos al lector por el espacio y por este tiempo que nos ha regalado, y ya concluimos el podcast. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta este punto, que nos escucharon, que de pronto se pusieron el podcast mientras estaban haciendo ejercicio, hacían cualquier actividad. Muchas gracias a ellos, y que esperamos que les quede el mensaje y que todos podamos lograrlos, todos podemos llegar a ese fin. No hay limitaciones, las limitaciones se las pone uno y uno puede llegar a lograr lo que uno se proponga. Exactamente. Espero que este podcast, como dijo Santi, quede de aprendizaje. Gracias, doctor Marcel, por prestarnos parte de su tiempo, por darnos esa parte personal suya que pues tal vez, como dijimos en un principio, no es parte de la academia o de la parte de la universidad, las prácticas, pero en este espacio lo pudimos compartir, que era lo más importante. Y esperamos encontrarnos en un próximo episodio de Tras las Batas. Ustedes, antes de cerrar Tras las Batas, me acaban de dejar un mensaje muy bonito, y es que me han hecho autoevaluar en este podcast de muchas cosas de mi vida que de pronto las
tenía, la recordaba, pero no cero de este encuentro y donde vamos a confrontar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquello? ¿Se acuerdan? O sea, entonces les agradezco por darme esa oportunidad. Muchas gracias. Bueno.